¿Qué tal? Video tutorial número 18 del curso de Visual C# 2012 y empezamos con la práctica del video tutorial anterior, fijándonos en una parte concreta del código. En el código que utilizamos en el anterior video tutorial se incluía dentro de la clase punto, si recuerdas, el uso del método sqrt de la clase mat. En un video tutorial anterior utilizamos también la clase círculo y dentro de esa clase utilizamos el campo pi, como aquí vemos. Los dos pertenecen a la clase mat, pero fíjate un poco, intenta precisar algo extraño en el modo en el que hemos llamado al método sqrt o en el que hemos leído el campo pi. Aquí lo tenemos ya en el editor, tanto el uso del método sqrt como en este otro código el uso del campo pi. Pues recuerda lo que hemos dicho hasta ahora de clases y objetos e intenta determinar qué es lo que aquí no concuerda. Yo voy a seguir viéndolo, pero no sería mala idea que pararas el vídeo e intentaras por tu cuenta ver qué es lo que aquí se sale de lo que dijimos, cómo funcionaban clases y objetos. Resumiendo lo más básico que hemos dicho sobre C#, en primer lugar, que es un lenguaje totalmente orientado a objetos. Se trata, por lo tanto, de un lenguaje donde todos los métodos deben estar definidos siempre dentro de una clase. Hemos visto también en detalle las diferencias entre clases y objetos y cómo instanciar objetos de una clase. Para poder acceder a métodos o campos de una clase tenemos que instanciar primero un objeto y posteriormente usar métodos o clases desde ese objeto. Sin embargo, vemos de nuevo el código. Observa cómo aquí invocamos a el método sqrt desde la misma clase, no desde un objeto que instanciamos de la clase mat. Utilizamos directamente la misma clase. Y lo mismo podemos decir aquí como leemos el campo. Lo leemos también directamente de la misma clase sin tener que instanciar un objeto. Observa, sin embargo, en nuestro código, cuando usamos la clase punto, como aquí para utilizarlo, primero instanciamos un objeto al que llamamos origen. Lo que hacemos con mat sería algo así como si aquí, no voy a cambiar el código, pero lo pongo aquí abajo para entenderlo, quisiéramos acceder a los métodos que formen parte de esa clase punto directamente de este modo, poniendo punto, valga la redundancia, punto distancia a. Es lo que hacemos posteriormente aquí, origen punto distancia a, con lo cual estamos usando el objeto, pues directamente usar ya punto. ¿Cómo podemos entonces explicar, después de la norma que dijimos de que siempre hay que instanciar las clases en objetos, el uso que aquí hacemos directamente de la llamada a un método, o también como vimos en los campos, directamente desde la clase? Si prácticamente en cualquier faceta de la vida siempre suele ocurrir que todas las reglas tienen sus excepciones, en programación es prácticamente lo más habitual. Así que bastante a menudo te encontrarás con que no todos los métodos pertenecen a una instancia de una clase, pertenecen a un objeto, sino que se van a utilizar directamente desde la clase. En el anterior video tutorial hablamos de cómo crear métodos instancia, que es justo el método distancia a del que acabamos de hablar hace un momento. Me imagino que ya algunas personas se preguntarían si hay métodos instancia, eso significa que tiene que haber otros métodos que no sean métodos instancia. Existen
un tipo de métodos a los que se suelen denominar utility, que son como utilidades, sirven de apoyo para poder ejecutar otros métodos. Y lo que nos interesa ahora entender es que se trata de métodos, también puede pasar con campos, que son independientes de cualquier instancia específica de la clase. El método SQRT, que aquí estamos utilizando, es un buen ejemplo. Puede ser un buen ejercicio que intentes plantearte cómo tendrías que llamar al método SQRT instanciando un objeto, como se hace cuando usamos los métodos instancia. De nuevo escribo aquí abajo el código, simplemente para verlo, pero aquí crearíamos una variable de nombre m, dentro de la cual guardábamos un nuevo objeto de la clase mat, y posteriormente llamamos al método desde este objeto. Esto no sería para nada una buena práctica, porque el objeto mat aquí no juega realmente ningún papel en el cálculo de la raíz cuadrada. Todos los datos de entrada que SQRT necesita se los provee en los parámetros que se le pasan aquí, y el resultado que se tiene que devolver es el resultado que se indica también en el método, en SQRT. Así que, por lo tanto, los objetos no son necesarios aquí, así que forzar a que SQRT tuviera que instanciar un objeto para poder utilizarse simplemente sería redundancia en el código sin sentido. Así que esto que acabamos de escribir aquí no sirve. Y como los dos casos que acabamos de decir, el método SQRT o el campo pi, existen sobre todo en la clase mat y en otras clases muchos métodos. Aquí son, por ejemplo, métodos matemáticos, utility se llaman así, pues sin, cos, tan, log, por ejemplo, para llevar a cabo distintas operaciones matemáticas. Por tanto, en C# todos los métodos tienen que estar declarados dentro de una clase. Sin embargo, si declaramos un método o un campo como static, podemos llamar al método o acceder al campo usando el nombre de la clase. No se necesita una instancia, no tenemos por qué instanciar la clase. Así, por ejemplo, es como tiene que ser declarado el método SQRT de la clase mat, utilizando la palabra clave static. Así que C# cuenta con un tipo de métodos llamado static, que tiene las siguientes características. En primer lugar, un método static no depende de una instancia de la clase, pero tampoco puede acceder a ningún campo instancia o método instancia definido en la clase. Solo puede usar otros campos y métodos que también estén marcados como static. Estas son las normas que debe recordar sobre el uso de estos métodos static. Pues teniendo esto en cuenta, veamos ahora una característica específica de los campos static. Cuando hablamos de un campo static, hablamos de la creación de una instancia única que es compartida entre todos los objetos creados de una única clase. Cuando creamos campos, como hemos visto hasta ahora, campos no estáticos, campos instancias, si prefieres llamarles así, cada campo es local a cada instancia de la clase que creemos. Se puede utilizar dentro del objeto en concreto. Sin embargo, cuando hablamos de un campo static, es un único campo que se comparte entre todos los objetos que se creen de esa clase. Es un concepto que yo creo que tiene que estar claro, pero lo vamos a ver en un ejemplo concreto para entenderlo mejor. Aquí tenemos una nueva versión de la clase círculo, en la cual, como puedes ver, hemos incluido un campo static al que hemos llamado número de círculos e iniciamos con un valor de 0.
Posteriormente, en los dos constructors que incluimos en la clase, la variable número de círculos se aumenta en 1. Al tratarse de un campo static y ser compartido por todos los objetos que creemos de esta clase, se irá aumentando el valor de num círculos cada vez que se cree un nuevo objeto círculo. Así que, por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo concreto de lo que es un campo compartido por todos los objetos de una misma clase. Ten en cuenta también que no podemos prefijar num círculos con la palabra clave des, ya que esta palabra clave hace referencia al objeto en concreto en el que se está usando, y num círculos no pertenece a ningún objeto específico, sino que pertenece a la clase, por decirlo así. Y aunque lo cierto es que si a los métodos static se les suele llamar métodos de clase, en el caso de los campos static no suele usarse esa denominación de campos de clase, simplemente se les llama campos static o incluso variables static. En fin, eso es lo de menos. Aunque les llamáramos campos de clase, no creo que hubiera ningún problema. Lo que importa es tener claro las consecuencias que tiene el uso de campos static, que son en definitiva campos compartidos por todos los objetos de una clase. Aquí num círculos tendrá siempre como valor el número de objetos círculo que se hayan creado. Compartido por todos los objetos de la clase y solo dentro de la propia clase, porque no podemos acceder al campo número de círculos o número de círculos, num círculos, desde fuera de la clase, especificando la clase círculo como hacemos con un objeto círculo. Así que, por ejemplo, este código no sería correcto. Veamos una variante del campo static, que es el uso de la palabra clave cons. Podemos prefijar el campo con esta palabra clave cons, y con ello lo que hacemos es declarar que un campo es static, pero además que su valor no puede ser cambiado, que es invariable. Esta palabra clave cons es una abreviatura de constant, así que recuerda, un campo cons no usa la palabra clave static, pero en todos los sentidos es static. Y recuerda también que no se pueden declarar campos con esta palabra clave cons para todos los tipos de variables. Solo se puede hacer con los numéricos, como puede ser int o como puede ser tuple, con los strings y con los enumeration. Enumeration, que veremos, un tipo de datos que veremos más en detalle en su momento. Vemos en el código, por ejemplo, cómo escribir el campo cons pi dentro de la clase mat. Aquí tenemos el ejemplo dentro de la clase mat, cómo utiliza la palabra clave cons para el campo pi, que por lo tanto es tanto static, con todas las características que acabamos de explicar, como también invariable, no puede modificarse nunca. Seguimos con el tema de static, porque vamos a ver otra característica del lenguaje C#, que es su habilidad para declarar una clase también como static. Una clase static, desde luego, solo va a poder contener miembros static. Por lo tanto, todos los objetos que creemos usando la clase comparten una única copia de estos miembros. ¿Para qué se usa este tipo de clases static? Pues claramente su objetivo es actuar como un contenedor para métodos y campos que son los que se denominan utility, que son utilidades para otros objetos. Y desde luego estas clases static tienen una serie de limitaciones. Para empezar, una clase static no puede contener ningún método o ningún tipo de datos instancia, y no tiene ningún sentido intentar crear un objeto de una clase static utilizando la palabra clave new.
De hecho, no se puede realmente crear una instancia de un objeto usando una clase static con el uso de new, aunque queramos. El compilador nos devolverá un error si lo intentamos. Si necesitamos ejecutar cualquier inicialización, una clase static puede tener un constructor por defecto que sea declarado también como static. Cualquier otro tipo de constructor será ilegal y será reportado como tal por el compilador. Veamos de nuevo en código cómo sería un prototipo de la creación de una clase que solo contenga miembros static. Lo veremos con el ejemplo de la clase mat, aunque en realidad la clase mat en C# no es una clase static porque contiene algún método y campos que no lo son. Aquí tenemos un ejemplo de una clase static que contiene también, en este caso, todos los métodos que son métodos static. Ya dije hace un momento que no es la realidad en C# de la clase mat, porque no todos sus métodos y campos son static, pero así sería la estructura, que es lo que nos interesa ahora explicar. Pues vamos a terminar este vídeo tutorial y este primer bloque dedicado a clases y objetos creando un nuevo programa totalmente operativo y en el que podamos ver un ejemplo concreto de trabajo con static. En esta nueva práctica vamos a llevar a cabo lo que antes decíamos. Vamos a añadir un campo privado static dentro de la clase punto y lo inicializaremos con un valor de 0 y posteriormente incrementaremos el valor de esa cuenta en cada uno de los constructores. Por tanto, cada vez que sea llamado cualquiera de los constructores, el valor que tenga ese campo irá aumentando en 1. Y terminaremos escribiendo un método público static que nos devuelva el valor de ese campo static privado. Así, con este método podemos saber el número de objetos punto que hemos creado. Así que vamos allá. Empezamos por crear un campo privado static de tipo int al que llamamos contador objetos y que inicializamos con un valor de 0. Y ahora en cada uno de los constructores, de los dos que tenemos, vamos a añadir una declaración para incrementar el valor de contador objetos. Por lo tanto, se ejecutará cada vez que se llame a cualquiera de los constructores. Esto nos va a permitir, como decíamos, saber el número de objetos que hemos creado de esta clase, y solo funciona porque estamos utilizando un campo privado. Si no fuera así, cuando creáramos un objeto, crearía una instancia propia de cada uno de los métodos o campos de la clase y no podrían compartir la información. Ya lo sabemos, lo vemos aquí ahora en práctica. Lo que ocurre es que aquí el campo que hemos creado es privado, por lo tanto no es sencillo poder acceder a él de cualquier modo. Podríamos hacerlo público, pero no es una buena idea hacer los campos públicos. Así que, como decíamos también antes, vamos a crear un método público dentro de la clase que por tanto sí que puede acceder a este campo privado y es el que vamos a utilizar. Así que incluimos dentro de nuestra clase punto un nuevo método public y static. Le llamamos también contador objetos con la sintaxis que se usa, que como vemos con mayúscula en las dos palabras que forman el nombre, contador objetos, y que nos devuelve el valor que tiene el campo privado, que tiene el mismo nombre, pero aquí es contador objetos siguiendo la sintaxis que se aconseja para el nombre de campos. Esto también ya lo vimos. No es obligatorio. Si prefieres no llamarle del mismo modo, pues simplemente cambia el nombre. Y ahora lo que nos queda por hacer en la otra clase desde la cual llamamos a punto es incluir un modo para que nos lea, nos escriba la información que va a recoger de este nuevo método contador objetos que acabamos de crear. Así se escribirá en la consola el número de objetos que se hayan creado de la clase puntos. Si ahora lo probamos,
esta nueva versión, podemos ver cómo aquí nos sigue devolviendo la distancia como antes, pero ahora observa como aquí nos dice que el número de objetos punto es de 2. Recuerda que en el código que tenemos escrito se llama a los dos constructors, por tanto ha aumentado el valor, que era 0, 2 veces, una en cada uno de los constructores. Así seguiría haciendo siempre que se utilizara esta clase. Pues quedamos aquí por hoy. En el siguiente video tutorial empezaremos a ver el trabajo con valores y referencias, aunque empezaremos, porque tendremos que utilizarlo en alguna ocasión, viendo cómo podemos crear en C# clases anónimas. Pero lo dejamos para el próximo video tutorial. Por hoy quedamos aquí, nada más. Os habló Jesús Conde, nos vemos.